días, bienvenidos al Congreso Internacional Abanico Veterinario, Agroforestal y Pesquero. Mi nombre es Fidel Ávila Ramos, soy académico en la Universidad de Guanajuato y les presento a... Buenos días, mi nombre es Nayeli Rivero Pérez, profesor investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Guanajuato. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar una conferencia magistral que nos compete a todos y cada uno de las personas que colaboramos en el planteamiento, desarrollo y sistematización de modelos experimentales utilizados para el área agropecuaria, el área agrícola. Tenemos a la doctora Verena Torres Cárdenas, una invitada distinguida que nos acompaña de Cuba. Vamos a leer su síntesis curricular. La doctora Verena Torres Cárdenas es investigadora titular del Departamento de Biomatemática del Instituto de Ciencia Animal en La Habana, Cuba. Realiza trabajos de investigación en bioestadística, en aplicaciones multivariadas, modelación matemática, pulse graph, medias repetidas y metodologías de relevamiento. Ha desarrollado un modelo estadístico de medición de impacto, MEMI, para el proceso de innovación y transferencia tecnológica. Es coordinadora del doctorado curricular colaborativo en biometría y forma parte de los claustros del programa curricular de biotecnología agrícola, de la maestría en producción animal en el área forestal y de la maestría en producción, manejo y salud animal. Doctora, muchas gracias. Bienvenida. Buenos días a todos y todas. Muy buenos días a todas y todos. Cuando me convocaron, me invitaron a este evento, decía de que hablaré, porque hay tantos aspectos en la estadística son importantes para los estudiantes, para los profesores, para los estudiantes de posgrado, que realmente estaban en ese espacio, y al final me decidí por este tema que considero que es importante para todos. Aunque el título dice cómo escribir un artículo científico por primera vez, pienso que los temas que voy a abordar no es para el que escribe un artículo científico por primera vez. Pienso que les va a servir a todos, esa es mi esperanza, y sobre todo el papel que la estadística matemática juega en el contexto de las publicaciones científicas. La ciencia hoy se desarrolla con unos avances extraordinarios. Yo pienso que la posibilidad mayor en que conozcamos cómo se desarrolla la ciencia, qué avances se van teniendo, es precisamente la publicación científica. La publicación científica en el mundo es un tema extremadamente importante. Desgraciadamente, pienso yo, en nuestras áreas latinoamericanas, los espacios que tenemos de publicación por determinados problemas de índole de todo tipo, político, social, las revistas no alcanzan el impacto que tienen las revistas en los países desarrollados. Por lo tanto, hay que trabajar con mucha fuerza para lograr que las revistas que tenemos en todas las esferas del conocimiento, pero muy particularmente en la esfera agropecuaria, alcancen un nivel adecuado y una calidad para que podamos competir en algún momento y alcanzar los niveles de publicación que son necesarios. Y es por esa razón que yo me decidí por presentarles esta temática de cómo escribir artículos científicos. No son elementos complicados, pero claramente voy a hacer hincapié en los aspectos que tienen que ver con la estadística dentro del contexto de la publicación científica. El objetivo principal de un investigador es dar a conocer sus hallazgos a la comunidad científica mediante la publicación de los mismos en una revista del campo correspondiente.
La escritura científica tiene su complejidad y sus particularidades. No es una habilidad innata, sino que requiere tiempo y esfuerzo. Según Jairo Rojas, pueden impartirse muchos cursos, editarse decenas de libros y manuales, pero hay que pasar a la práctica de la escritura y la publicación. Entonces, antes de redactar un artículo, conviene tener en cuenta ciertas preguntas que pueden ayudar a enfocar el manuscrito. Primero, ¿cuál es la razón de escribir el artículo científico? ¿Cuál es la información principal que tengo que expresar? ¿Cómo voy a expresarlo? ¿Qué información existe respecto al tema del cual quiero escribir? ¿Es la información que quiero transmitir suficientemente novedosa? Tema muy importante, la novedad de lo que estamos escribiendo. ¿Cuál es el público al que me dirijo? ¿Y qué tipo de revista debo seleccionar como la más adecuada para presentar mi publicación? Creo que estas sencillas preguntas nos pueden ayudar a la hora de nosotros decidir sobre lo que vamos a escribir. Ustedes saben que el artículo científico hoy ya no es un deseo de los que trabajamos como profesores, como investigadores, es una obligación. Tienen los profesores que escribir artículos científicos, los investigadores tienen que escribir artículos científicos, los estudiantes de maestría y de posgrado, de doctorado, es obligatorio que tengan artículos científicos. Por eso considero que este tema es muy importante para todos. Aquí se plantea además la etapa final de una investigación, es comunicar los resultados, de manera que estos permitan integrar los conocimientos a la práctica profesional, es decir, se basen en los hallazgos de estudios científicos que deben tener validez, importancia, novedad y utilidad para el quehacer profesional. Para interpretar o comunicar los resultados de un estudio se requiere experiencia, conocimientos de la estadística y capacidad de análisis. Para realizar los comentarios pertinentes relacionándolos con otros hallazgos de investigaciones similares. Bien, ya entrando un poco más en materia. En primer lugar, ¿qué partes fundamentales componen un artículo científico? Todos lo saben, supongo que todos lo saben, pero vale la pena recordar. En primer lugar, la introducción. La introducción está formada por los antecedentes y por los objetivos. Ahora, ¿qué son los antecedentes de la investigación? En los antecedentes debe aparecer lo que en los últimos años se ha tratado en la investigación y en las publicaciones sobre el tema que nosotros vamos a escribir. Eso es importante. Y generalmente debemos ir de lo general a lo particular, comenzar con una revisión que hacemos de la literatura, cómo está esa temática en el mundo, hasta dónde se han alcanzado resultados, y después traerlo al contexto de nuestro país, de la región en la cual estamos trabajando. Esa es la forma idónea en que nosotros debemos desarrollar los antecedentes de la investigación. Y al final de esos antecedentes, siempre que debe aparecer cuál es el objetivo de la publicación que yo estoy escribiendo. Yo considero que los criterios que voy a dar son válidos, cualquiera sea la revista para la que estamos escribiendo. Cada revista, es cierto, no todas las revistas tienen las mismas especificaciones para los autores, pero en general estas cosas de las que voy a hablar se mantienen válidas para casi todas las revistas de corte científico. Después que nosotros tenemos preparada la introducción con los antecedentes y el objetivo de la investigación, pues vienen los materiales y métodos. En algunas revistas aparecen como materiales y métodos, en otras revistas aparecen como metodología de la investigación,
esta parte del artículo científico tiene diferentes notaciones, digamos, diferentes formas de expresar, pero el contenido es el mismo, y el contenido contiene, en primer lugar, la descripción de la investigación, con todos los detalles posibles. Hay que ser capaz de hacer una síntesis, porque claramente los materiales y métodos no pueden ser como en una tesis de maestría o de doctorado, tienen que estar mucho más sintéticos, pero tenemos que ser capaces de poner lo más importante de la investigación que hemos realizado y cómo la hemos realizado. Después vamos a detallar todos estos aspectos, y no puede faltar la metodología estadística utilizada. No se concibe en los momentos actuales un trabajo de investigación que no haya sido procesado estadísticamente. La estadística es una ciencia que, como yo digo siempre, es transversal a todas las demás, pero que lo que le permite es que los resultados científicos que ustedes tengan estén avalados por un tratamiento estadístico. La estadística lo que hace es ayudar. Algunos pensarán que es una imposición, pero es necesaria, porque la teoría de las probabilidades lo que hace sencillamente es corroborar que lo que ustedes están presentando, que el trabajo de investigación que ustedes han hecho tiene validez. Y cuando nosotros hablamos en este sentido, y sabemos que cuando hacemos una investigación y tomamos decisiones, tenemos posibilidades de cometer errores, es la estadística la que les dice qué magnitudes pueden tener esos errores que estamos corriendo. De ahí la importancia que tiene el utilizar los métodos estadísticos en el procesamiento de los datos de las investigaciones en general. La tercera componente del artículo científico, no menos importante, creo que la más importante, los resultados y discusión. En las revistas eso puede aparecer de diferentes formas, y puede también el autor decidir si presenta resultados en una parte y posteriormente la discusión, aunque a casi todos nos gusta más presentar los resultados de discusión de una forma conjunta. Pues bien, en estos resultados de discusión debe aparecer la descripción de los resultados y su discusión con todos los detalles posibles, y sobre todo comparando los resultados que nosotros hemos obtenido con resultados que aparecen en otros artículos de temas similares. Si no, realmente no es adecuado, ¿no?, la descripción que hagamos de los resultados. Tenemos que ir comparando los resultados que nosotros hemos tenido con los resultados que aparecen en artículos, en revistas, hasta en libros, digamos, que toquen temas similares al que nosotros estudiamos. Y las conclusiones fundamentales, donde yo de una forma sintética tengo que informar a qué conclusiones yo he llegado, y valga la redundancia, con el estudio que he hecho. Y por último, como componente o parte importante del artículo, está la bibliografía. En la bibliografía hay muchas formas de escribir la bibliografía. Hay incluso, conocemos diferentes metodologías que existen para presentar la bibliografía. La que escojamos, la que permita la revista para la cual estamos escribiendo, porque hay revistas que tienen establecido cómo hacer la bibliografía, pero aquí sí deben aparecer todos y cada uno de los artículos, de los autores que hemos citado en el trabajo. No puede faltar ninguno, porque eso es lo que valida, además, que lo que estamos escribiendo está contextualizado en el mundo actual, y también la novedad de la investigación. Hay en el artículo científico, en la publicación científica, otros aspectos importantes. El título, los autores y el resumen. Esto también forma parte de la publicación científica, lo que yo no la veo dentro del contexto de las partes fundamentales, pero también son importantes. En primer lugar, en el título debe indicar claramente el contenido del estudio.
debe ser claro y fácil de entender. A su vez, debe ser conciso y no tener más de 15 palabras. Eso es una recomendación de la mayoría de las revistas, lo que no quiere decir que escribamos un artículo y que en el título tenga 17 palabras, pero es lo que se establece como rango promedio. Debe tener las palabras claves o descriptores del estudio, pues casi todas las revistas, su manejo en las bibliotecas es a partir de estas palabras claves que después nos permiten, cuando somos nosotros los que estamos buscando artículos a través de las palabras claves, que nos puedan ayudar los especialistas de las bibliotecas a encontrar lo que necesitamos. Con respecto a los autores, este es un tema extremadamente importante. Dice, destacar si es autoría múltiple o individual, muy bien justificada. Los nombres sin iniciales, eso es lo que más se utiliza, los apellidos. Escribimos los apellidos de los autores. El nombre de las instituciones donde hemos desarrollado la investigación, si es conveniente, y la dirección del investigador responsable. Yo me quiero detener un poquito en la autoría de los trabajos de investigación. Esto es un tema a veces complicado. Hay quien pone como autor realmente al que ha participado en el trabajo de investigación. Hay quien no pone a nadie realmente, y hay quien pone demasiados autores o colaboradores o segundos autores, porque esos nombres se ponen de diferentes formas. Yo considero que esta parte es muy importante porque sí hay que reconocer el trabajo de los investigadores o de los profesores que han participado en la investigación. Es muy difícil que nosotros podamos hacer una investigación solos. Hoy prácticamente todas las investigaciones se hacen en un contexto multidisciplinario. Por lo tanto, hay que reconocer la autoría de las personas que han trabajado o colaborado con nosotros al escribir la publicación. Pero esto al final es una decisión del autor de la publicación. Es así. Con respecto al resumen, que va después de los autores, se plantea que debe permitir identificar el aspecto básico del informe de forma rápida y exacta. Tiene 3 partes, el resumen. Tiene que tener el objetivo de la investigación o la hipótesis de trabajo en su primera parte. Después, de una forma muy resumida, y a continuación, la metodología en una segunda parte del párrafo. Y por último, los resultados más importantes y las conclusiones. ¿Por qué es importante el resumen? Porque cuando nosotros tenemos necesidad de revisar publicaciones, a veces no hay mucho tiempo. Y yo particularmente lo primero que me leo de cualquier artículo es el resumen. Y decido si ese artículo en realidad me sirve por lo que estoy buscando, por lo que estoy investigando o no, y continúo después leyéndome el artículo o no, en función de lo que yo encontré en el resumen. De ahí la importancia que tiene el resumen del artículo como primera información que buscan los lectores. Bien, vamos a hacer referencia al título. El título tiene que ser exacto, breve y claro. La mayoría de las revistas recomiendan que este no exceda de 15 palabras. Hace un poco habíamos hablado de esto. Sin embargo, los errores más comunes en la redacción de los artículos científicos son envío de títulos de trabajos tan extensos que podría equivaler a un resumen. Hay muchos autores que les encanta ponerlo todo, quieren que en el título esté todo. No es posible. Por eso a veces se habla de la necesidad de plantear que el título debe tener entre 15, 16, 14 palabras, para evitar este error que nos ocurre muchas veces. Títulos que no reflejan el contenido de los trabajos. Yo en el trabajo voy a hablar de las ovejas específicamente con la compañera que presentó un trabajo, y entonces lo que hago es hablar de lo que más o del resultado más importante que hay, y no del que yo voy a mostrar. Con respecto a veces la deficiente síntesis expresada en un orden equivocado de los términos.
Esto parece que no tiene mucha importancia y sí lo es. A veces ponemos antes el nombre del lugar donde hemos desarrollado la investigación. Eso no es un elemento fundamental. Nosotros tenemos que en el título referir el tema de la investigación y podemos poner quizás dónde lo hicimos. Pero yo veo muchos títulos y miren, ahí ponemos un ejemplo, no está el ejemplo incluso. Dice, evaluación de la producción de forraje de Nidisolus. Me perdonan el nombre científico porque tengo algunos problemitas en la vista en estos momentos. La moringa, la leucaena, para banco proteico en Pandora, San Francisco Libre, Nicaragua. Miren qué longitud tiene ese título. Es necesaria toda esa información en el título. Debajo aparece un posible título mucho más corto y que dice: la producción de forraje para bancos proteicos en Pandora, San Francisco Libre, Nicaragua. Que sobra la descripción específica de esos forrajes con los que yo he querido trabajar. Eso va dentro del artículo, no en el título. Esto es un ejemplo simple de cosas que nos suceden cuando nosotros escribimos el título. Con respecto a los autores, dice los nombres de los autores de un artículo científico van según la importancia de su contribución a la investigación, no en orden alfabético de rango. He visto últimamente algunas revistas que están pidiendo los autores en orden alfabético, porque consideran que todos los autores tienen la misma importancia en el artículo. Eso lo he visto últimamente, pero en general no es en orden alfabético como se escriben los autores. El nombre del autor principal, que va primero, es el que da la clave para las citas bibliográficas y debe ser, por tanto, el líder del proyecto, de la investigación y de quien ejecutó la mayor parte del trabajo. De ahí que ese primer autor tiene su importancia. Algunas revistas, como las británicas, utilizan el sistema alfabético. Por otro lado, a veces puede resultar difícil establecer quién es el que tiene mayor contribución. Por tanto, es saludable definir de antemano quién aparecerá primero en la lista de autores. La forma en que se escriben los nombres de los autores generalmente es con el primer apellido y las iniciales del nombre. No obstante, depende de la revista en particular. Hay una tendencia, he visto últimamente, que se escriben los apellidos, los dos, unidos como un guión. Esto en los últimos momentos está apareciendo así. Depende de la revista. La revista siempre informa a los que van a escribir para ella cómo hacer estas cosas. Dice, resumen. Está conformado por 4 párrafos escritos con punto y seguido. El primero para identificar el aspecto básico del informe de forma rápida y exacta, fácil de entender, conteniendo el objetivo e hipótesis de la investigación. La metodología utilizada en el segundo párrafo, pero que es seguido, con punto y seguido, debe describir claramente el diseño de la investigación, y en el tercero se deben presentar los resultados principales y en el cuarto las conclusiones. Los resultados deben presentarse con valores numéricos y el texto no debe incluir tablas, gráficas ni figuras. Eso es en el resumen. Bien, la extensión del resumen no debe ir más allá de 250 palabras. Eso es lo que está establecido en la mayoría de las revistas científicas. Vamos a hablar ya de esta parte, que es la introducción, que decía que es una de las componentes fundamentales del artículo científico. En la introducción es necesario precisar el qué y el por qué del trabajo realizado con un apoyo bibliográfico vigente y novedoso, teniendo en cuenta el siguiente orden: antecedentes conceptuales e históricos del tema. Se trata de contextualizar temporal y espacialmente al lector mediante una breve reseña del pasado y del presente
del tema objeto del artículo. Definición del problema. Después de explicar el problema general, se aborda la naturaleza y alcance del problema de investigación, y en los objetivos se recomienda presentarlos en el último párrafo de la introducción. En los materiales y métodos, el objetivo de este acápite es suministrar la información suficiente para que un investigador competente pueda repetir, ya sea el experimento, el preexperimento, el cuarto experimento o el experimento verdadero. Noten esa palabra, repetir. Ese es el objetivo de los materiales y métodos, con esconder información. Cuando nosotros escribimos los materiales y métodos no estamos haciendo nada correcto, al contrario. Y no hay que tener miedo. Tenemos que explicar la investigación, cómo la hemos hecho, con las condiciones que la hemos hecho, en qué periodo de tiempo lo hemos hecho. Y todo lo que sea posible, claro, de una forma sintética, porque decía hace un rato que los materiales y métodos no pueden ser extremadamente largos. Dice, el nombre de la sesión va